¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Estamos esta mañana para la entrevista política con César Campos. Tenemos poco tiempo, pero bueno, la entrevista que estaba haciendo Karina con el vicepresidente y exministro Vizcarra era realmente importante. Así es. Buenos días. Y precisamente sobre ese tema tenemos que conversar. Me imagino que has escuchado el fragmento de la conversación que se ha divulgado y las transcripciones. ¿Qué impresión tienes tú de este nuevo dato? ¿Va a complicarle mucho más la existencia al Ejecutivo o es llover sobre mojado, un poco más de lo mismo? Lo primero, siempre deplorar que en los diálogos interinstitucionales entre altos funcionarios tengan que estarse grabando de manera subrepticia. Bueno, ya eso... Tenemos que rechazarlo una vez más, claro. Mario. Creo que no es una práctica sana el diálogo que tiene que haber. Además, la oportunidad en la que aparece, ¿no? Cuando ya está en capilla el Contralor, de pronto esto que él mismo había anunciado, que le parecía que podía existir, aflora. Me hace acordar la canción, tanto te gusta a ti como a mí, del gallo camarón de Chabuca Granda, ¿no? Ajá, hay que vivir, morir matando. No, o morir matando, porque sí. Pareciera que efectivamente si la grabación ha corrido a cargo del Contralor, eso es lo que él pretende hacer. Lo segundo es que el exministro Vizcarra, lo acabamos de escuchar en esta conversación, en una muy buena entrevista con Karina Borrero, que comete muchas imprecisiones. En realidad no se trata de diálogos en los cuales haya algún indicio de delito. Tanto es así que en la propia renuncia de él o la salida de Alfredo Torne del Ministerio de Economía no se les trata de imputar algún hecho delictuoso, sino alguna inconducta en su forma de expresarse, la forma de abordar el tema. Alguna vez dijimos en esta mesa, Mario, a alguien se le iba la vida con lo de Chinchero. O sea, porque efectivamente, como Karina ha interpelado al ministro... Ha sido costosísimo. Pareciera pues que con Chinchero se le iba la vida a parte del gobierno, pero no estamos hablando como un propósito de política pública. No al Estado, sino al gobierno. Al gobierno como personas, como titulares, ¿no? Y lo tercero, ya contestando tu pregunta directamente, yo creo que sí compromete bastante al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, quien siempre señaló que él no iba a abordar el tema, no a negociar, como es ahora. Y no ahora antes o después de que renunciara su hermana, exactamente. En absoluto. Recordando que Jimena Zavala renuncia recién en marzo de este año, luego de un largo periodo en el que ella debió abstenerse en la medida en que ya existía un contrato, ¿no es cierto?, con la empresa a la cual estaba representando y un hermano que es presidente del Consejo de Ministros. Yo siempre le he señalado, jamás en mi vida he visto a alguien que se abstenga de hablar sobre un tema público diciendo tengo un conflicto de interés. Eso es absolutamente absurdo, fuera de lugar. O renunciaba la señora Zavala en su momento, o renunciaba el premier Fernando Zavala también en su momento. O no aceptaba el encargo. O no aceptaba en el cargo. En fin, ahora lo que se viene es el escenario de la posible censura, de la posible confianza. Yo me imagino que van a tratar de utilizar el mismo mecanismo que se usó con Alfredo Torne, haciendo una cuestión de confianza y dando explicaciones que nadie le va a satisfacer en el Congreso de la República, y eso evidentemente tiene una implicancia mayor, porque ahora sí hablamos de una posible censura o retiro de confianza al presidente del Consejo de Ministros. Y ahí se cae todo el gabinete, lo que crea una crisis de gabinete. Claro, ahora, esta conversación comparada, por ejemplo, con la que se conoció de Torne, tiene algunas diferencias, porque esta es más persuasiva que extorsiva, digamos, ¿no? Así es. No está lo que queda sobreentendido para algunos en la otra conversación al hablar del presupuesto y los problemas de Chinchero. Aquí no se habla de presupuesto alguno, sencillamente hay 3 ministros, eso sí tiene, digamos, da una impresión de que se lo quiere apabullar. Claro, si yo voy a una reunión con 3 ministros, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, eso tiene un peso político muy relevante, una gravitación política muy grande, ¿no? Eso por un lado. Y de otro lado, lo que mencionabas tú, que Zavala, el primer ministro, falta el compromiso que había adquirido, y eso es ineludible, ¿no? Claro. Lo que pasa también es que esto pone en duda cómo funciona el sistema de control. No es un tema que había que arreglar entre ministros de Estado y la cabeza del sistema de control. ¿Qué tiene que reunirse con el Contralor para discutir Exactamente, esas porque cosas? se supone que todos los informes han derivado de una acción de fiscalización y de control que ha realizado la entidad llamada Contraloría General de la República, que llega a conclusiones que luego son validadas en diversas instancias. No es porque le dé la gana al Contralor.
Es todo un proceso de seguimiento que ahora, por lo que vemos, el gobierno piensa que alguien desde la cabeza, como si fuera un emperador, puede traerse abajo. Claro. Entonces, eso a mí me causa también fastidio, porque en la medida que se ha presentado ya el informe de la Comisión Arana, que va a pedir la remoción de Edgar Alarcón y que creo se va a producir de todas maneras, ahora se va a poner en duda todas las acciones de control de la Contraloría y muchos van a pasar piola cuando no ha sido un trabajo de Alarcón. Basta que vayan a decir, esto fue hecho en la época de Alarcón, para que sea tratado de anular acciones contra gobiernos locales, contra gobiernos regionales, contra diversos ministerios. Ah, no, como fue la época de Alarcón, esto hay que ponerlo en duda. Entonces, otra vez estamos de cabeza con el sistema de control que el tanto necesita el Estado y que el Fondo Monetario Internacional hace 2 días nos ha recomendado. Lucha contra la corrupción. Eliminar la exoneración del IGB, que tanta corrupción trae también. Y en tercer lugar, creo que esta imagen del lobismo del gobierno que ellos no han sabido afrontar con una buena estrategia, ¿no? ¿Tú ves al fujimorismo y a las otras minorías de oposición, o a la otra oposición minoritaria, debería formular así más bien la expresión, llevando a Zabala y planteando una cuestión de censura por esto de acá? ¿Crees que después de todo lo que ha ocurrido, porque digamos hay un efecto acumulativo, quieras que no, en este tipo de eventos políticos, pueden convertir lo que ha ocurrido ahora en un escenario como el que estoy describiendo? Sí, por cálculo político el fujimorismo podría abstenerse, porque ya está demostrado que acciones de esta naturaleza también los desgastan a ellos. Sí, claro. Entonces no es un tema de voluntad, es un tema que se presenta sobre la mesa, un hecho público que hay que dilucidarlo. Sí. Y creo que el propio Zabala va a tratar de pedir una cita al Congreso, como hizo Torne, para tratar de esclarecer, para anticiparse. Una reunión, no sé, especial, porque ya el Congreso ha clausurado sus sesiones ordinarias, y por lo tanto ahí es donde se va a tener que ver. Creo que se cae de Maduro, que presentará la cuestión de confianza o habrá censura. Lamentablemente. Pero el problema es que este recurso de la cuestión de confianza, que en este caso sería aplicado, digamos, cabalmente, porque que un ministro presente cuestión de confianza no cuenta para los efectos de lo que puede terminar constitucionalmente en la crear una crisis de gabinete que obliga a... Así es. Pero una cosa era presentar una cuestión de confianza respecto de una situación política y otra respecto del contenido de una grabación incómoda como esta de acá. Ahora yo creo que habría argumentos de parte de la representación nacional para decir, no, pues no confío. Claro, absolutamente. Digamos. Porque Entonces, se trata de un retiro de confianza, no una política institucional, sino una inconducta, algo que parece observable en la forma de proceder del presidente del Consejo de Ministros. Tú mismo lo has dicho, Mario. Él prometió por angas y por mangas no meterse en el nunca tema. Dijo, solamente mientras mi hermana permanezca en el cargo. No, él dijo, yo no me meto. Que él quiere poner respecto a que no negoció, porque no se trata de una negociación, me parece bastante discutible. Y creo que el Congreso lo va a interpretar de otra forma, ¿no? Pero entonces, la cuestión de confianza no sería en realidad la maniobra o la jugada más inteligente desde el Ejecutivo, porque, como decía, hay elementos para que les digan que no. Pero hay que sujetarnos a lo que ha sido ya la gran elaboración de la cuestión de confianza para Alfredo Torne. De repente yo creo que van a persistir para graficar, sobre todo en la población, ¿no es cierto?, de la necesidad de poder cambiar el gabinete, el Congreso. En este momento creo que muchos estarán aplaudiendo. Es la gran oportunidad de demostrar que el fujimorismo va a poner nuevamente contra la pared, como si fuera algo que ha surgido del fujimorismo, y no ha surgido del fujimorismo, ha surgido de una conversación, como tú bien la señalas, incómoda, inadecuada, expresiones que no veo yo ningún viso de delito, pero que definitivamente le va a costar políticamente al presidente del Consejo. Ahora, imaginemos que eso no ocurre. Se acerca el 28 de julio y no parecía que fuese a cambiar al presidente del Consejo de Ministros, el presidente Kuczynski, pero con esto de acá, aun cuando no hubiese moción de censura y todo, ¿tú te imaginas a Zabala sobreviviendo fiestas patrias? Desgasta no solamente al premier, que ya está desgastado, sino ahora al flamante ministro de Economía. Y por eso yo aludía a la recomendación del Fondo Monetario, porque aquí deberíamos hablar sinceramente sobre la mesa, poner los temas políticos verdaderos. El gobierno tiene que destrabarse él primero para después destrabar todos los proyectos que nos tienen que dar un impulso para que la economía se motorice y salga adelante, ¿no? Bueno, pero te preguntaba, ¿tú piensas que puede sobrevivir a 28 de julio, aun cuando no hubiese una moción en el Congreso, Zabala? Bueno, el presidente no creo que tenga los reflejos muy rápidos, no los ha demostrado, para entender políticamente la mochila que va a cargar con esto. Si el gobierno no lo saca a Zabala, no produce un cambio
sustantivo en la titularidad del Consejo de Ministros, creo que va a cometer un error e incluso una injusticia con el propio Fernando Zavala. Los políticos cumplen un ciclo. Zavala, yo no quiero calificarlo de ser una persona desordenada ni nada por el estilo, al contrario, él ha tratado varias veces de poner orden, pero ha sido absorbido por las circunstancias, y este diálogo... Y contradicho también. Y contradicho muchas veces. Más arriba, ¿no? Creo que ya él ha sufrido un desgaste político, y el desgaste político también se tiene que pagar. Si Kuczynski lo mantiene, que se tengan las consecuencias de un desgaste general del gobierno, creo yo, ¿no? ¿Podría mantenerlo como ministro de Economía y no como primer ministro? Es una buena pregunta, pero si hay una censura y un retiro de confianza a la figura del presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo va a permanecer en el gabinete como ministro de Economía? Además, un nuevo titular del Consejo, si lo lleva Zavala como miembro del gabinete al frente del Ministerio de Economía, va a tener que hacer una cuestión de confianza por mandato de la Constitución. Y no creo que se le otorgue a alguien que ya ha sido censurado o que se le ha retirado la confianza. Ahora, uno imagina que quien llevaría desde el Congreso el ariete frente a estas circunstancias sería el fujimorismo, pero el fujimorismo tiene problemas en casa que resolver primero. Así es, ya tiene 2 bajas, 2 caídas. Realmente es cómico cuando veo salir en una conferencia de prensa decir no al fujimorismo, estamos más sólidos que nunca. Sí, más compactos, dice, no se van quedando chicos, pero funcionan. Es la expresión de los partidos que cuando están sufriendo un desgaste niegan por todos lados que esté ocurriendo problemas, ¿no? Pero más allá de eso, el fujimorismo sigue siendo la fuerza predominante, y creo que en ese sentido van a actuar en consecuencia, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir conversando sobre lo que vaya a ocurrir a partir de esta nueva coyuntura con César y otras invitaciones. Gracias, Mario. Gracias, y nos vemos mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.